Aquí coloco la línea horizontal para definir el centro, por favor. Definan el centro con líneas punteaditas vertical y horizontal. Definimos el centro, ¿de acuerdo? Ahí ya lo estoy marcando yo con mi pluma roja. Ahora, aquí en este punto central, vamos de ahí a colocar el lagrimal y dibujar el ojito hacia la derecha por encima de la línea horizontal. De aquí comenzamos. Formamos, por favor, toda la figurita del ojo. ¿Qué forma tiene? Generamos toda la figurita hacia arriba a la izquierda, a la derecha, perdón. Todo el marquito hasta el rabillo del ojo. Tiene una formita como de un pétalo, muy bien, como de una gota, una semilla. Colocamos, por favor, antes de que se me pasen. En la parte de abajito, muchachos, hasta abajo al centro, todos vayamos aquí en nuestra página a la hoja al centro, hasta abajo. Vamos a generar una pequeña práctica para que puedan entender un poquito el concepto de la pluma. Es muy similar a un lápiz, es muy similar a un grafito, a un lápiz de grafito. Y tomamos el lápiz un poquito hasta atrás, al igual que el bolígrafo, la pluma, podemos generar trazos claros y hacemos un trazo súper clarito. Presionar bien poquito, tono medio, si presionamos un poquito más normal, y tono oscuro si presionamos más fuerte. Háganlo aquí abajito en medio porque eso se va a traducir con el pelaje en el cuello. Entonces no vamos a ensuciar nada, solamente va a quedar donde estaría el cuello. Tono claro, tono medio, tono oscuro. Vamos a trabajar constantemente en todo el dibujo con estos tres tonos. Ya tenemos el ojito derecho, regresamos al ojito derecho y iniciamos con ese tonito claro. Traten de no presionarle tan fuerte. Pueden hacer el dibujo con gravatitos, con líneas bien definidas, pero sobre todo con los tres tonos en la presión de tu mano. Circulito del iris, pupila y brillo. Delineamos muy bien el brillo. Rellenamos de una vez y ya con presión mayor la pupila, orillita del iris y la textura como llantita de bicicleta aquí alrededor de iris por fuera de la pupila. Repito, de los principales objetivos en esta práctica es que logres dominar esa distracción, que elimines lo que hay detrás y que te concentres 100% en el dibujo. No siempre nos va a tocar dibujar sobre una superficie bonita. ¿Han visto los que pintan sobre el suelo con gis pastel? Los de la técnica Madonari, los que dibujan vírgenes, madonas y ilustraciones religiosas. Ellos, por ejemplo, tienen una textura del suelo así bien horrible, ¿no? Para mi gusto está bien horrible dibujar sobre el suelo, sobre el concreto, a menos de que lo laves y lo repavimentes otra vez. No, hombre, están bien feos esas superficies. Entonces se dibuja sobre eso y es muy molesto toda la textura del concreto y tienen que concentrarse para ignorar esa textura y concentrar todo el proceso en el dibujo. Es algo muy similar a lo que nosotros vamos a practicar con esto. Vamos a generar una pequeña sombrita de relieve del lado izquierdo en el glóbulo ocular con tonos claro, tono medio, más pegadito a el lagrimal y un tonito oscuro bien cortito aquí en el lagrimal. Delineamos un poquito la línea de abajo en el ojito, la línea superior para la pestaña y se alcanzan a ver aquí las pestañitas. Alcanzan a notar aquí el diseño de las pestañitas hacia la derecha. Allá tenemos el primer ojito.
E inmediatamente agregamos la ceja, por favor. La ceja aquí, como no tiene una separación, simplemente posamos en el borde del ojo, dibujamos primero toda la silueta con línea peludita. Aquí sí vamos a construirla con línea peludita, pero clarito, por favor, primero. Primero un tono clarito para el borde y el contorno de la ceja, hacia la punta. Observa la textura de la ceja. Tiene mucho pelito. Desde el lado izquierdo vamos a ir diseñando estos mechoncitos, presionando un poquito más fuerte. Observa la posición y dirección del trazo que va de izquierda a derecha, soltando el lápiz hacia la punta. No importa que le presiones fuerte, siempre y cuando quede un poquito más oscuro en ese lado. Todo el resto de la carita es un poquito más claro, entonces aquí sí le podemos marcar la pauta de qué tan oscuro va a quedar para que el resto del rostro nos quede ligeramente más clarito. Aquí todo el pelito hacia el rabillo de la ceja, con trazos un poquito más largos. Primero lo que está al frente, muchachos. Ojo, ceja, del lado izquierdo, del lado derecho, y ahorita vámonos con la nariz, la boca y al final todo el contorno. Muy bien. Unida a esta ceja, colocamos la cejita o el inicio de la ceja izquierda. La separación entre ojo y ojo es menor a el ancho de este ojito que acabamos de dibujar de la derecha. Entonces trata de colocar una pequeña línea de separación entre lagrimal y lagrimal que sea más pequeñita que el ancho del ojo que acabamos de dibujar. Aquí inicia el ojito izquierdo. La forma del ojito izquierdo es un ovalito horizontal. Ya no tiene la formita igual a la anterior. Es un poquito más pequeño el ojo, más cerradito y también más angosto. Por la posición en perspectiva, la colocación del ojito tendría esta posición. Iris a la mitad del lado derecho y pupila con bien poquito brillo. Una bolita aquí de brillo. Rellenamos la pupila y texturizamos como llantita de bicicleta el iris. Ese es el más sencillo. Ahorita el que sigue es un rostro femenino mucho más realista, más completito, pero para regarla a gusto. Primero hacemos este un poquito más sencillo. La textura de pelo nos va a ayudar a entender el concepto. Levanta la mano los que ya habían dibujado algo similar a esto. Dibujar sobre una superficie que no sea 100% blanca. ¿Cuántos de ustedes en la escuela han dibujado sobre la libreta de rayas o sobre la libreta cuadriculada? Es algo similar. Es algo similar, pero no tan distractivo, ¿no? No tiene demasiado así detalle. Pero sí dibuja sobre una hojita que no es totalmente limpia. Dibujar sobre madera, dibujar sobre algún material diferente al papel, un papel reciclado también, a veces el papel reciclado tiene así mucha texturita y a veces es así como que medio sucio el papel o la textura como tal. Más o menos ya lo han practicado, pero no como tal con una distracción mayor, como las letras, o imagínate pintar una pared así de exterior, así súper, que ya tenga a lo mejor una mancha de pintura, letras, así grafite atrás y pinta sobre eso y es así como que te distrae totalmente, ¿no? Muy bien, ahora dibujamos nuevamente la cejita, toda la silueta desde el rabillo del ojo. Le damos primero la silueta, por favor. Toda la construcción de la ceja es un poquito más corta que la derecha y aquí termina en curvita.
generamos todos los mechoncitos y aquí presionamos un poquito más fuerte. Ahora del centro de la ceja hacia la izquierda, soltando el lapicito en la punta del trazo. Aquí suelta todo el trazo a la izquierda. Y salen líneas y mechoncitos de la ceja fuera del relieve, fuera de la silueta de la cejita. Sombrea un poquito más la zona del rabillo del ojo o sobre la ceja, pero más o menos a la altura del rabillo del ojo. Sombrea aquí un poquito más esta parte. Dice, ¿es un tamaño normal o tamaño carta? Original o cuál recomiendo? El tamaño que yo les recomiendo mucho para una libreta de dibujo es la 9 por 12 pulgadas, que es un poquito más grande de tamaño carta. 9 por 12 pulgadas. Una tamaño carta es 8,5 por 10. No es cierto, 8,5 por 11 pulgadas. Cualquier cosita más chiquito. Y hay libretas de dibujo de 9 por 12 pulgadas. Es un poquito más grande de tamaño carta, precisamente para la María Luisa. Tienen un pequeño espacio para dejar un margencito. Damos un pequeño volumen en el glóbulo ocular del lado izquierdo nuevamente y delineamos muy bien la basecita del ojo. Antes de irnos a cualquier otro lugar, colocamos debajo del ojito la texturita aquí en el grosor, miren, de la piel, debajo del ojo, y la linecita doble con un poquito de textura clarita. Toda esta partecita debajo del ojo izquierdo se va a texturizar horizontalmente y hay una segunda linecita aquí más marcada debajo del ojito, en la ojerita. No importa si al final del dibujo se parece o no demasiado, eso es lo que menos me importa. Lo que más me importa es que puedas dominar, que no te distraiga esas letritas. Colocamos un poquito de la sombra por debajo del centro en las cejas, con las líneas de pelito hacia abajo. Y debajo del ojo derecho, texturizamos también rodeando con curvita. Aquí el ojito por debajo y marcando una sombra degradada con mayor oscuridad hacia el lagrimal. Aquí en el lagrimal debe de estar más oscuro. Pierdan un poquito de miedo a a la presión del lápiz para que puedan generar una sombra bien intensa. Por arriba del ojito del lado derecho también hay un marquito que señala la cuenca del ojo. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Ahí el tamaño va a definirse de acuerdo a tu libreta, de acuerdo a tu libro, perdón, o a tu página de periódico. Va a depender muchísimo también de la punta de la pluma o el bolígrafo. Pero independientemente con que hayamos empezado del ojo, ya nos dimos cuenta qué tan grande o qué tan chico va a quedar. Elvis, cuando llegues hasta este punto. Muy bien, muchas gracias. Ahora, observa que la nariz queda justo debajo del ojito izquierdo, debajo de la pupila, del iris y la pupila. Justo debajo, aproximadamente como a un ojito de distancia de este ojo izquierdo, a un ojo de distancia está la nariz. Entonces, si tomamos la altura del ojo izquierdo, lo duplicamos hacia abajo, nos marca un ojito y justo ahí vamos a dibujar el círculo, más bien el óvalo horizontal de la nariz, del mismo tamaño, del mismo ancho de ese ojito izquierdo. No es más grande que el ojo derecho, es del mismo tamaño de ancho del ojo izquierdo. Es una nariz pequeña.
Dibujamos toda la esferita. Fosa derecha, fosa izquierda. Y observa la textura de la nariz. En la textura de la nariz se muestran circulitos. Por lo tanto, en lugar de dibujar rayitas en pelito, aquí vamos a intentar colocar garabatitos así, mira, muy claritos. Dibujando circulitos claritos, claritos. Muy claritos para hacer los tres tonos, pero ahora con circulitos. Primer tono, segundo tono medio, un poquito más hacia abajo con sombrita, marcando un poquito más fuerte. Y aquí arribita en la superficie, tonito oscuro más pegadito a la fosa derecha. Y bien delineadito, por favor. Ahora, para la parte de la boca, tenemos que medir cómo, con qué nos conviene medir más de lo que ya tenemos dibujado, la base o la distancia de la nariz hacia la boca. ¿Cómo nos recomienda o cómo ustedes creen que sería mejor medirlo? ¿Con la nariz, con los ojos o con qué parte? ¿Qué creen que sea mejor para medir? ¿Con el ojo derecho? Muy bien, Jaime. Puede ser con el ojo derecho porque está más grande, pero también puede ser con la naricita porque está bien definida en la bolita y ya nada más midiendo hacia abajo nos podemos dar cuenta dónde va a quedar. O podemos utilizar los dos, uno para medir y el otro para corroborar. Si nos queda a la misma altura, entonces está correcto. Si fueran naricitas de distancia, observa aproximadamente aquí en la fotografía del lado derecho. Si fueran narices de distancia, observa, tomo la medida, el ovalito horizontal de la nariz y voy contando hacia abajo cuántas narices de distancia hay entre la nariz y la boca. Aquí cabe una naricita, dos naricitas, tres naricitas, cuatro narices. ¿De acuerdo? Y del ojo, si tomamos en cuenta el ojito, aquí caben hacia abajo, duplicamos y queda un ojito, dos ojitos, tres ojitos, también cuatro ojos de distancia. Cuatro narices y cuatro ojos. Como la nariz es más pequeña, pues nos queda más o menos del mismo tamaño. Vamos a corroborar acá en nuestro dibujo. Cuatro narices. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a ver si el tamaño del ojito queda a la misma altura. Duplicamos ahora la altura del ojito hacia abajo. Uno, dos, tres. A mí me quedó correcto. ¿A ustedes les quedó bien? Cuatro ojitos o cuatro narices, es igual. Cuatro da igual, exactamente, ya. Cuatro ojos o cuatro narices, cualquiera de los dos. Ahora, ¿cuál es la parte más baja de la boca? Aquí observamos la curvita, la parte más baja de la boca. ¿A qué altura queda aproximadamente? Si te fijas, esta curvita de aquí del centro de los labios, si ubicamos un pequeño punto vertical, está justo en el lado derecho de la nariz. De tal manera que acá en nuestro dibujito, si colocamos una línea punteadita del borde derecho de la nariz hacia abajo de manera vertical, ya podemos observar dónde quedaría la parte más baja de la boca. Con esas pequeñas coordenadas, nuestro dibujo va a salir muy correcto. Ya tenemos la base de la boca, la parte más baja de esa curva. Ahora, ¿dónde queda la comisura izquierda y dónde queda la comisura derecha? En una línea horizontal, observamos que está justo debajo de la nariz. Ambas comisuras están justo debajo de la nariz. Entonces aquí colocamos, puede ser también una línea punteadita hacia la izquierda, línea punteadita debajo de la nariz hacia la derecha. ¿Sí? Los dos tienen la misma altura. Ahora, ¿qué tan ancho a la izquierda y qué tan colocado a la derecha va a quedar? Ya tenemos, observa, el borde de la ceja izquierda. Observa que está poco después del bordecito de la ceja izquierda. O si contamos con narices de distancia, de ancho ahora.
Hacia la izquierda, aquí hay una nariz de ancho y media. Una nariz de ancho una nariz y media, perdón. Una nariz y media hacia la izquierda. En este caso sí es mejor contar con la naricita. 1 y 2. Dijimos a 1,5. Entonces aquí está el cruce. Más aquí le puedo poner un puntito así bien marcadito porque iba en la comisura. Justo ahí. Ahora del lado derecho, si contamos narices, perdón, de distancia ahora hacia la derecha, aquí es una nariz, dos narices, tres narices y un poquito más. Tres narices enteras y un poquito más. En nuestro dibujo contamos hacia la derecha una nariz, dos, tres y cualquier cosita más aquí en este punto. Asegurándonos de que el lado derecho rebase el rabillo del ojo y el lado izquierdo de igual manera rebase la ceja. Muy bien. Y con eso ya nos podemos dar cuenta para unir los tres puntos principales. Comisura izquierda, la parte más baja de la boca y subimos por una curva hacia la comisura del lado derecho. Esos tres elementos, bueno, cuatro contando la ceja como un elemento aparte, ojos, ceja, nariz y boca, es lo más importante en un rostro. El labiecito superior solamente se alcanza a ver muy poquito el grosor aquí a la derecha. Y esa la podemos sombrear muy ligerito. El labiecito superior del lado derecho. El labio inferior está más ancho hacia abajo. Muy delgadito. Con un trazo claro. Líneas verticales con una pequeña curvita. Sombreamos hacia la derecha un poquito mayor. Elvis, cuando lleguen hasta aquí nuevamente, por favor. ¿Se entiende, muchachos, hasta este punto? Vamos bien hasta aquí. La práctica de dibujo puede ser igual a muchas otras, solamente enfocándonos en una hoja diferente a la que siempre dibujamos. Tratando de concentrarnos en el dibujo e ignorar la letra. Te fijaste que como al menos yo también aquí compartiendo la pantalla, al voltear la página de cabeza, le hacemos menos caso a las letras porque no se puede leer. Y aquí ya nos evitamos esa partecita también de distracción, pero lo interesante es que logremos dominar eso, ignorarlo totalmente. Ahora, vamos a definir, por favor, toda la parte externa de la cabeza, primero en la parte superior. Acá arribita, por favor. ¿Qué forma tiene y qué tan alto está? Aquí contamos con ojitos de distancia hacia arriba, tomando en cuenta el ojo derecho. Si colocamos la medida de alto del ojo derecho y duplicamos hacia arriba, es un ojito, vayan siguiéndome en el puntero del lado derecho, dos ojitos, tres ojitos, cuatro ojos exactamente hasta la partecita más alta de la cabeza. Cuatro ojos. Duplicamos hacia arriba. ¿Saben cómo le podemos hacer para no contar los ojitos? La misma medida que hay del ojo, de la base del ojo hacia la base de la boca, es la misma medida que hay del ojo hacia arriba. Es decir, de aquí, observa, la distancia que hay de aquí
hasta la boca es la misma distancia que hay de la parte superior del ojo a la cabeza. Entonces, en lugar de contar ojitos de distancia, como ya tenemos esa medida, simplemente la tomamos y la duplicamos hacia arriba. Y la altura, la parte más alta de la cabeza cae justo a la altura del ojito, ¿ya viste? Va a estar muy sencillo porque ya no tenemos que hacer ningún otro movimiento o ninguna otra medida. Justo debajo del ojo es la parte más alta. Ahí. Como una montañita, muy bien, Juan Pablo. Unimos hacia la izquierda con una pequeña curva peludita. Y hacia la derecha, observa que la boca, la comisura de la boca es la mitad de distancia entre el ojo y la parte trasera de la nuca. La línea de la derecha en el borde de la cabeza. Esta comisura de la boca es la mitad de distancia. Entonces, si colocamos aquí una pequeña línea guía y ese espacio lo duplico hacia la derecha, aquí es donde quedaría el borde de la cabeza. Hay una pequeña curvita aquí por encima que da vuelta hacia esta zona. También bonitas esas canciones. Ya la habían escuchado. A Dido. Hoy nada más esa voz. Todos con los encendedores. Canta bien bonito. Ya le bajé porque luego se emociona. Muy bien, ya tenemos la montañita. ¿De acuerdo? Ahora, en la parte de abajo, la figura total, ¿cómo es? Dice Juan Pablo que es Shakira. No, se llama Dido. Dido. D de dedo. La figura en los cachetes, ándale como una forma de corazón, más o menos. Tiene dos círculos a la izquierda y a la derecha. Con un trazo muy clarito, por favor, muchachos. Un trazo muy clarito. Vamos a darle volumen desde los ojos. Primero el lado izquierdo. Un trazo muy ligerito. Espero que se alcance a ver. Si se ve aquí mi trazo. Un ovalito o un círculo más bien del lado izquierdo. Puede ser incompleto, pero que al fin de cuentas sea parte de un círculo completito. Aquí. Bien pegadito a la boca. Del lado derecho, rebasa un poquito la base del ojo, por aquí por encimita, para aumentar la mejilla, elevarla por la sonrisilla, y generamos el volumen del círculo ahora hacia la derecha, fuera un poquito más lejano a la comisura de la boca. Dos circulitos. Estos dos circulitos generan también una formita de un embudo hacia el cuello. El cuello, observa nuevamente que justo donde está la parte más alta de la cabeza, observa que justo donde está la parte más alta de la cabeza, si colocamos una línea por debajo, cruza por el centro del ojo y se coloca justo al centro del cuello. ¿Sí? A la misma altura de la cabeza, el ojo derecho y el cuello, es una sola lineecita. Una sola línea. Bajamos un poquito la línea desde la parte superior de la cabeza, pasando por el ojo, marcada o no. Bajamos la línea y nos debe de quedar más o menos en este punto.
Ay, mira, se me movió, que me quedó un poquito movido las marquitas de abajo que hicimos del tono claro, medio oscuro. Aquí colocamos como un embudo, uniendo los cachetes hacia el cuello. Primero toda esa figurita. Antes de darle textura en el pelaje, primero vamos a colocar el mechoncito que está arribita. Primero el mechoncito por encima, por favor. En la parte más alta de la cabeza y en el piquito de la montaña, en ese piquito de la montaña, por favor, colocamos por mechoncitos. No tienen que ser exacto, pero sí, por favor, trabajen por líneas pares cada mechoncito. Aquí a la izquierda tiene dos, uno grande y uno chiquito. De ahí hacia arriba vamos dibujando por mechoncitos por pares, que cada par de líneas terminen en punta. Si lo quieres dejar al borde de las letras, perfecto. Si lo quieres rebasar un poquito, también está bien. Tú decides qué tan alto lo quieres agregar o lo puedes peinar un poquito para que no rebase tanto el área de tus letras y le dirijas el mechoncito hacia otro lado que caiga dentro del área de las letras. Pero pónganlo por favor por pares cada mechoncito. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor, para continuar con la textura del pelaje. Muy bien, aquí me espero un momentito. Le voy a subir a la música un minutito para que termine nada más los demás. Ya, muchachos, ya, tranquilos. Ya estamos en el domingo del año. Todo es felicidad. Muy bien, vamos a continuar ahora con la texturita del rostro. Volvemos nuevamente, por favor, a la altura de los ojos, por encima de la ceja. Por encimita de la ceja vamos a colocar primero, por favor, muchachos. Es muy recomendable que cuando vayamos a colocar una textura de pelito, intentemos hacer primero una serie de líneas guía para saber dónde va a quedar el cabellito. No se vayan dibujando con el cabello directo porque puede ir modificando la dirección. La parte superior de la cabeza, observa que el cabellito, en lugar de ir hacia arriba, viene de la parte más alta de la montañita en la cabeza, hacia abajo. Entonces, primero hacemos esto, por favor. Esto que voy a colocar no es el cabello, es una serie de líneas guía para direccionar el cabello enseguida. Primero hagamos esto, por favor. De arriba hacia abajo, colocamos una serie de líneas guía que me van a ayudar a colocar el cabellito enseguida. Separaditos, por favor, los trazos. Este, digamos, es el boceto del boceto. Primero colocamos las líneas y después ya nos divertimos un montón haciendo los trazos del cabello. En el lateral derecho en el rostro.
Debajo del ojito izquierdo va la línea hacia la izquierda, del lagrimal hacia la izquierda. Unos cuantos, por favor. Lo que sí vamos a definir un poquito más es el contornito en la mejilla del lado izquierdo, con esos mechoncitos. Estos sí los definimos de una vez. Definimos muy bien todo el contorno, así peludito. No importa que quede más caricaturesco. Hasta el cuello, por favor. Bajamos todo el trazo. Todo el cabellito despeinado. Del lado derecho del cuello, aquí voy haciendo lo mismo. Y subo por la mejilla derecha. Aquí colocando en el cachetito estos cabellitos más despeinados, más larguitos y más despeinadillos. Entro hacia el rostro, aquí con mechoncitos también sobre la mejilla, sobre el cachetito. Acá en la parte trasera de la cabeza creo que esto ya lo tenía un poquito más definido. Bien, me dirijo a esta parte de la boca y desde la nariz hasta el cuello. Colocamos nuevamente esas linecitas aquí por debajo, miren, como en abanico. Esas linecitas no tan oscuras, por favor, no le remarquen demasiado. Tiene que ser muy clarito, líneas separaditas, solamente es la posición del cabellito. Es la planeación antes de regarla. Que si nos vamos directo con el cabellito y la dirección del cabello nos sale diferente, es difícil arreglarlo. Así que llenamos observando, por favor. Observen la dirección con líneas separaditas. Fácilmente vamos a terminar más rápido. Hacia el cuello y listo. Primero es muy bien. Me regreso nuevamente por encimita de la ceja y voy a generar ahora toda la texturita, ahora sí con trazos claros, medios y oscuros para la posición de la sombra en el cabello. Voy a iniciar desde la parte baja de la frente, aquí pegadito a la ceja. Aquí, respetando la posición, respetando la dirección de esos trazos, ahora sí dibujo como con pelito. Trate de hacer el trazo de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Primero dibujamos de abajo la linecita, el patrón del cabello de abajo pegadito a la ceja, porque cada vez que vamos subiendo, la línea que está después cae por encima. No sé si me explico hasta este punto. Pero dibujo aquí abajito y esta línea, este patroncito de cabellos que estoy haciendo por encima de la ceja es lo que queda por debajo de la siguiente serie de líneas. Y ya dibujamos. No importa que le presiones muy fuerte, trata de modularlo, sí. Trata de modular tu presión en la mano, generando principalmente esas sombritas, mira. Hay una sombrita aquí muy marcada que señala el borde de la ceja, del cráneo de la ceja, y hace una V aquí en el centro de la frente.
un poquito más marcado. Luego viene otra capita de tono claro, pero nunca lo dejamos vacío. De arriba hacia abajo, por favor, deja caer la linecita. Dice, lo vamos a colorear. Ah, bueno, eso ya va a depender de ti, Alondra. Si al final lo quieres colorear, sí se puede colorear, ¿eh? Sí se puede colorear. Siempre y cuando sea diferente al papel del color del papel, o sea, puedes hacer lo que quieras. Yo les puse una práctica. De hecho, es una de las prácticas un poco más complejas, ¿eh? Porque aparte de que estamos utilizando una hoja que no es blanca, usamos una pluma, un bolígrafo que pues, nos obliga a no utilizar el borrador. Espero que ya en algún momento o hasta este punto ya hayan comprendido esa parte y hayan dominado también. Si al final de la práctica me dicen, ah, no, maestro, pues yo ni siquiera le tomé en cuenta las letras, eso es el objetivo. O sea, al inicio a lo mejor decías de que, ah, caray, como que medio se ve raro o te sientes así como que extraño dibujando sobre o algo que no es blanco, pero ya después, al poco tiempo o al mucho, a los pocos o muchos minutos, ya te vas familiarizando. Dejamos, por favor, rellenando un poquito el cabellito por encima. Estos ya son un trazos más larguitos, con tonos claritos, claros y medios, para rellenar en los mechoncitos por encima. Si necesitas retocar para oscurecer algunas partes, ese es el momento. Yo aquí voy a retocar también donde creo que lleva mayor oscuridad y retocamos para aumentar esa sombra. El lateral derecho, por favor, vamos a completarlo. Pegadito al ojo, de aquí salen las líneas. Ah, pero también es necesario comenzar desde la orilla derecha, porque hacia la izquierda se van colocando la linecitas por encima. Sigue tu trazo en la línea guía, respeta esas líneas. Si no, de nada habrá servido dibujarlas. Respeta la dirección de las líneas, que si ya te diste cuenta en algún momento que salieron diferentes, no pasa nada. Respeta tu trazo. Voy a dar solamente un pequeño inicio en la base de los ojos y lo demás se los voy a dejar a ustedes. Para poder pasar al siguiente, únicamente este pequeño trazo debajo de los ojos, me voy hacia el lado izquierdo y debajo de los ojitos hacemos lo mismo, por favor. Primero el cabellito que se ve por detrás, este de aquí de la orillita. Luego el que se va colocando por encima. Ahora esos trazos van de derecha a izquierda. Aquí lleva más cantidad de sombra hacia el lagrimal. Por encimita de la nariz, trazos muy claritos. Aquí deben de ser trazos bastante claritos. Al ojo derecho por debajo,
hasta esta parte de la mejilla nada más. Aquí lleva un poquito más de sombra con trazos más larguitos. Solamente voy a cubrir esta parte de la mejilla derecha y hasta ahí le voy a dejar para poder pasar al siguiente y dejarle lo demás a ustedes. Y debajo de la naricita nada más observa que hay un poquito de sombra debajo de la nariz. Algo importante, aquí hay un detalle que se nos pasó al inicio. La línea de la mitad del rostro, de la nariz a la boca, ya la vieron, lleva un poquito de sombra. Esta lineecita es importante porque divide, es el equivalente al surco labial, o bueno, más bien es el surco labial en el personaje que divide el belfo izquierdo, el belfo derecho y divide también todo el rostro, así como las cejas dividen la mitad de la frente. Debajo de la nariz dividen los belfos aquí al frente. Retoca lo que tengas que aumentar en sombra. Yo voy a retocar aquí debajo en los ojitos. Sobre la ceja también voy a retocar un poquito más. Y Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor, lo demás te lo dejo para que tú lo completes. Elvis, cuando llegues hasta aquí. Puedes seguir avanzando, mientras terminan los demás. O si no, pues descansamos tantito para que no nos duela la mano para el siguiente. En la mañana hicimos del personaje peludo. Hicimos a Chewbacca. Está bien padre Chewbacca. Igual, la misma práctica peluda en este ladito de la hoja. También dibujamos solamente la parte del centro y les dejé todo el pelaje, el resto del pelo, pues para que lo terminaran también. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente. Levanten la mano los que ya se familiarizaron con el papel la pluma. Ya estamos bien, ya, o sea, ya no hubo ninguna queja de la hoja y la pluma, perfecto. La pluma te obliga a tratar de no equivocarte demasiado porque sabes que no vas a borrar. Y las letras es esa parte de que ignoremos todo el trazo que hay detrás y concentremos únicamente en el dibujo. Ahora, el siguiente dibujo, el siguiente ejemplo es un rostro femenino, un poco más realista, o bueno, de hecho es realista, en donde vamos a intentar ya despegarnos 100% de todo el fondito y ignorar toda esa parte del fondito. Levanta la mano a quien sí le molestaron las letras de fondo, a los que no estaban acostumbrados en hacer esto y en algún momento les molestó un poquito las letras de fondo o los que para algunos eran nuevos. Mira ahí a Gaby también, a Jesús también. Bueno, hay varios de los que a lo mejor no lo habían hecho, dicen, no, es que a lo mejor nunca lo habían hecho y puede que esa parte del fondito distraiga en algún momento. Vamos a intentar hacer el segundo. Que les traigo la imagen. Rostro femenino, muchachos, un tanto artístico, es muy artística la fotografía.
enfocado en este fondo, intentamos hacer un dibujito, pero antes de iniciar, para que no se presionen de más, les voy a enseñar algunos ejemplos de dibujos que ya están así, que realizan diferentes artistas o para prácticas principalmente. Este, por ejemplo, miren, aquí lo encontré, una fotografía pequeñita. Es un dibujo sobre páginas de libro, por ejemplo. Ese es un ejemplo con diferentes páginas, ¿no? Imagínate hacer un mural, ¿no? Con un chorro de libros, estaría padrísimo, ¿no? Ese es uno. Aquí está otro un poquito más sencillo también. Una tacita con colores sobre la página. Si observas, la línea negra a veces se combina con la letra, no se distinguen en algunas partes, pero también le va muy bien. Este rostro, por favor, obsérvenlo. Ese es con tinta. En lugar de alguna plumita, es más con tinta a base de agua. También es algo muy similar al momento de dibujar. Este gatito está padrísimo. Está bien sencillo el dibujo, pero está muy bonito. Encima de una también paginita, es también como un diccionario. No sé quién ahorita me dijo que tenía un diccionario. Este venadito, si te fijas, es una técnica muy sencillita, así como de garabato. Únicamente dibujar por encima de y combinas esas dos partes del fondo, un fondo en específico. Este otro tiene un poquito la letra medio deslavada para no distraer demasiado. Pero bueno, son algunos ejemplos así muy sencillitos de cómo se muestra o cómo se ven. Si al final de los ejemplos te gusta mucho cómo se ve, te apuesto a que sí, se va a ver muy para enmarcar. Les apuesto a que se ve muy de enmarcar porque ya tiene un concepto diferente del fondo que no es blanco. Puedes dibujar como cuando dibujas en una servilleta, como cuando dibujas en una servilleta, así como que todo el papel así bien feillo, ¿no? Pero a lo mejor te gusta mucho el dibujo y dices, ah, mira, se ve bien bonito porque lo ves diferente. No lo dibujas como en una hoja normal, como la de siempre. Aquí también puede verse de esa manera. Me imagino que algunos de ustedes, ¿no? En la escuela agarran su libreta cuadriculada, la hoja rayada y se ponen a dibujar encima a veces del texto, les vale. Bueno, a mí también me valía. Pero se ve padre, o sea, se ve interesante, un tanto diferente. En el libro de historia, ¿cómo supo? Todos hacemos lo mismo. Nada más nosotros, chavos, los demás no. Nada más los que nos gusta dibujar. Bien, vamos a pasar a este siguiente, por favor. ¿Cuál es el centro de todo el dibujo, muchachos? ¿Cuál es el centro de toda la imagen? Nuevamente el ojo, ¿verdad? El ojo lo podemos tomar como el centro de todo. Ya lo que quede alrededor, si queda incompleto o no, ni nos interesa. Lo que nos interesa es buscar solamente un centro. Iniciamos, por favor, nuevamente con buscar. Voy a cambiar mi colorcito del el lápiz con un color azulito. Buscamos nuevamente la línea central vertical y horizontal para encontrar este centro. Más o menos quedaría como por aquí. Busque ese centro. Ese centro trata de que sea la pupila exactamente. Si colocamos la pupila, lo demás alrededor va a quedar muy bien. Ubicado, a lo mejor va a cortar un poquito de cabello y demás, pero el cabello es ya una extensión demasiado arriba. Así que iniciamos por esta parte del ojito, por favor. Pupila. Es más, vamos a justo del centro, ¿no? En lugar de iniciar por el marco del ojo, no. Vamos a dibujar por la pupila, comenzar por la pupila.
del centro hacia afuera. Iris. Alrededor de la pupila. Incompleta. Brillito a la derecha. Y otro brillito más a la izquierda. Textura como llantita de bicicleta, pero de la orillita del iris hacia el centro. Y del iris, perdón, de la pupila hacia afuera, un poquito más clarito. Muy pegadito o muy cercano a la pupila en la parte de arriba. De ahí comenzamos el marco del ojo. El rabillo a la izquierda está muy pegadito al iris. Toca la basecita del iris, el párpado inferior. El ojo empezamos, Ian, justo al centro en la hoja. ¿De acuerdo? Justo al centro. Ahí iniciamos para que no se vayan a perder también los demás. Justo al centro de toda la página, ahí ubicamos la pupila. Muy bien, gracias. Después de la pupila, el iris alrededor, ambos brillos izquierda y derecha, marco superior del ojo, marco inferior, hacia el lagrimal. Aquí en el lagrimal esta pequeña extensión. Olvídate de la exactitud del personaje. La idea también de buscar un modelo que no conozcamos es precisamente para que al final, pues con que parezca un rostro estamos bien, pero si el final del dibujo parece, no sé, un plátano o algo así, y ya estamos un poquito mal. Entonces no se preocupen por la exactitud, es lo de menos. Colocamos una pequeña línea doble debajo del ojo. Y agregamos, por favor, la pestañita de abajito en la línea doble. Glóbulo ocular lo sombreamos del lado derecho. Tono claro. Tono medio. Y un tono más oscurito en el lagrimal, así incluso con garabatitos. ¿Han visto los retratos con pluma? Hay unos padrísimos. Miren, déjenme para que se motiven un poquito. Hay unos padrísimos. Ahí está ese, por ejemplo, una plumita azul. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero con un nivel de dificultad un poquito mayor sobre una hoja con letras. Queda padrísimo toda la textura con la pluma. Claro, con el dibujito muy bien aplicado, ¿no? Miren ese dibujo sobre una cuadrícula, por ejemplo. Muy bien aplicado. Toda la texturita de lo azul es similar a lo que hacemos con el lápiz. Por eso desde el inicio explicaba que es muy similar dibujar con pluma a un lápiz porque puedes generar tonos claros, medios y oscuros. Pestañita superior. Va girando hacia la derecha. Línea doble en la parte superior después de la pestaña para la cuenca del ojo. Aquí una hendidura bien marcadita. Sombra después del rabillo del ojo.
Debajo del ojito también colocamos una pequeña sombrita no tan oscura. Hay un brillo, este brillo lo podemos mapear, este brillo. Podemos incluir los mapitas de la luz, de la sombra. Rodeamos por debajo de sombrita hacia el lagrimal. Y aquí en el lagrimal definimos esta linecita con mayor cantidad de sombra, que es el bordecito de la cuenca del ojo. De ahí hacia arriba a la derecha hay otra sombrita lineal más marcada. Y por encima de la cuenca, de la línea de la cuenca del ojo, agregamos una sombra degradada, tono claro. Podemos incluso hacer una sombra cruzada. Aquí estoy colocando, por ejemplo, la diagonal hacia la derecha. Y enseguida, para hacer una sombra ligeramente más oscura, realizo una línea ahora hacia la derecha, en diagonal, perdón, en diagonal hacia la izquierda, para generar un poquito la sombra de malla, una sombra cruzada. Y una tercer capita de tono oscuro muy pegadito aquí a la línea para que genere ese degradado. La gran ventaja de la plumita es que nunca le sacamos punta. Siempre el trazo va a ser del mismo tamaño. Esa es la gran ventaja. La desventaja es que pues no podemos borrar. Completo la sombrita aquí en el párpado superior. Y ya tenemos el primer ojito. Dice, ayer vi uno de Sirius Black todo dibujado con el nombre en repetidas ocasiones. Ah, ese está padrísimo. La técnica de dibujar con texto, con letras. Ese está padrísimo. Para los que saben escribir, imagínate. Con mala ortografía y dibujando acá bien pro. Y con mala ortografía. Ahí sí estaría bien raro. Hay que hacerlo, exactamente. Hay que hacerlo. Lo voy a programar, fin. Esa sí la había visto hace muchísimo. Y no sé por qué no la programé, fin. Pero bueno. Colocamos, por favor, tomando el alto del ojo. Y duplicamos hacia arriba. Un ojito nada más. De pestaña a pestaña. De alto. Si duplicamos hacia arriba, justo llega a la base de la ceja. Repito, de pestaña a pestaña, duplicando hacia arriba, de la pestaña hacia arriba un ojito. Y esto nos lleva justo a la base de la ceja, incluso ligeramente despegado de la parte más oscura de la ceja. Un poquito despegadito. Dibujo la silueta como una gota larga, larga, más angosto a la izquierda y el ovalito o el volumen a la derecha. Dibujamos por debajo primero el vellito. Este vellito que es una parte del achurado con las líneas. Y por debajo. Y la manera correcta de dibujar el vellito en la ceja, comenzando desde aquí al centro, cercano a la nariz, aquí las líneas suben y van girándose conforme vamos avanzando hacia la izquierda, soltando el lapicito. Quedan bien bonitos los dibujos con pluma Bic. Si entienden el concepto de los retratos,
y ya han dominado un poquito más el dibujo limpio sin tantas equivocaciones. O puedes hacerlo con lápiz también y después delinearlo con pluma. Se venden muy bien, muchachos, los retratos con pluma. Y está bien barato hacerlos. Y hasta con hojas así recicladas quedan bien bonitos. Aquí colocamos toda la texturita y completamos un pequeño brillo, muchachos. Aquí por encimita del rabillo del ojo hay un brillito aquí triangular. O bueno, no triangular, en rombo más bien. Tiene un rombito. Y todo el resto lo terminamos sombreando muy clarito. Levanta la mano los que a la primera o el primer ejemplo del trazo ya habían ignorado las letras. Pues eso qué pro. Muy bien, muchachos, muy bien. Termino con la sombrita aquí debajo de la ceja y ya tenemos ojo y ceja completito. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Dice Joana, yo porque dibujaba en los libros de la escuela. Muy bien. Dice, ¿usted ha hecho pinturas a base de spray? Ah, sí y no. Este, no mucho, fíjate, con aerógrafo. He practicado un poquito nada más con aerógrafo, que es muy similar, con un compresor, con pinturita con aire. Lo único que no me gusta es que se expande mucho la pintura, así queda bien difuminado. Esas líneas definidas ya después se retocan, pero con pincel. Dice Ian, me dijo mi hija que parecía vago rayando los libros. Somos unos vagos. Es arte, dile. Arte conceptual. Colocamos ahora el ojito derecho, por favor. La distancia que hay entre ojo y ojo es un ojito de ancho. Si observamos la colocación de este ojito derecho y lo duplicamos hacia la derecha, es exactamente un ojito. ¿De acuerdo? Del rabillo a lagrimal, duplicando hacia la derecha, es exactamente un ojo. Entonces, marcamos la distancia, por favor, del rabillo, tomando el ancho del ojo y lo duplicamos hacia la derecha, marcamos una rayita y justo a la misma altura del lagrimal, ahí vamos a iniciar el ojito derecho, justo a la misma altura del lagrimal. Ambos lagrimales están a la misma altura. Solamente que el ojito derecho está ligeramente más angosto, ligeramente más cortito de ancho. Formamos, por favor, el marquito del ojo ligeramente más pequeño y más cortito. De hecho, podemos medirlo. Si colocamos el espacio del ojo derecho en este punto, miren, llega hasta por acá, un ojito. Un ojo del lado izquierdo llega hasta por acá, del lagrimal hasta acá llega. Es menos. Si colocamos aquí la medida, el ojito me llega hasta acá, debe de quedar antes, más angosto. Colocamos la línea inferior con línea doble, la línea superior de la pestaña más marcada y dibujamos de una vez las pestañitas.
hacia afuera a la derecha, por debajo la pestañita en la línea doble. El iris, observa que está en la mitad del lado izquierdo. De hecho, no está justo a la mitad, está ligeramente rebasado. Ligeramente rebasado. Invadiendo un poquito la mitad del lado derecho. Colocamos el circulito asegurándote de que nos quede el círculo del mismo tamaño del ojo izquierdo. Pupila. Brillo a la derecha. Rellenamos pupila y texturizamos el iris. Nuevamente de la orillita del iris hacia el centro. Y del centro en la pupila hacia afuera más pequeñito el detalle. Glóbulo ocular del lado derecho con un poquito de volumen, sombra degradada, tono claro, un tonito medio, y con eso es suficiente. Debajo del ojito, rodeando con textura la pestañita inferior, más oscuro hacia el lagrimal y suavecito hacia el lado derecho. Arribita de las pestañas, la línea doble para la cuenca del ojo, con un poquito de sombra en medio. Dice Juanito, a mí me cacharon dibujando en la libreta y me regañaron. ¿A cuántos le regañaron por dibujar en la escuela, muchachos? A mí también un montón de veces. Pero fíjate que no todos los maestros. Les cuento mi triste historia. Mi triste historia. Creo que eso ya lo había contado, fíjate, hace mucho, creo. Las primeras clases. No recuerdo cuántos maestros tenía, fíjate, como unos 5 maestros, 6 maestros por ahí. En la primaria. Cuando yo estaba en la primaria, hace mucho tiempo. De todos los maestros, había una maestra que era la única que no me regañaba. Veía que dibujaba y no me regañaba. Simplemente me decía, cuando tengas que poner atención a los maestros, pon atención. No dibujes mientras el maestro está explicando. Ponte a dibujar en tus tiempos libres. Ahí sí, mata el tiempo con eso. Pero no en una clase. Yo lo hacía de esa manera, pero a veces me tentaban a dibujar en la clase. y dibujaba. Esa maestra, muchachos, cuando yo paso a la secundaria, esa maestra le gustaban mucho mis dibujos. Y yo cuando estaba en la primaria, a los 10 años, yo entré a mi primer curso, a los 9 años, perdón, entré a mi primer taller de cómics, eso ya lo he contado varias veces. A mi primer taller formal de cómics, de dibujo de cómics. Tenía 9 años. Y me gustaba mucho el dibujo y me llamaba tanto la atención que me ponía a dibujar todo el tiempo. Paso a la secundaria, la maestra le gustaba mucho mis dibujos y yo estando en la secundaria teníamos todavía contacto con la maestra. La maestra me invita a un grupo de pintura y de dibujo con maestros y dijo, en este club solamente pueden entrar maestros e hijos de los maestros. Y yo no era ninguno. Y la maestra Paulita me hizo pasar por su hijo para invitarme, meterme al taller de los maestros y que yo aprendiera más a dibujar, a pintar. Y a partir de ahí
me metí a un montón de cursos porque dije, oye, pues es posible, ¿no? Te puedes meter a todos. Y esa maestra me hizo favor y yo no le pedí, ella me invitó, dijo, oye, yo estoy en un taller de pintura, te invito. Como sé que sabes dibujar, sé que te gusta, ahora métete aquí para que aprendas a pintar. No me cobraba nada, me regalaban materiales. Ya después se descubrió que yo no era hijo de la maestra, nadie dijo nada, porque yo les ayudaba a los otros maestros, a los otros alumnos, yo les pagaba con mis dibujos. Ellos me decían, oye, dibújame esta imagen, yo la voy a pintar, pero tú dibújame o tú enséñame a dibujar. Entonces yo ahí empecé a enseñarles a dibujar y a dibujar sobre los lienzos y ellos nada más lo pintaban. Ese era el cambio, el trueque, para que ellos no le dijeran nada a los responsables y que pues, nos fuera bien, ¿no? A todos duré varios años ahí y aprendí muchísimo. Y gracias a esa maestra, yo creo que en gran parte por eso me llamó muchísimo y ya no paré, desde ahí no paré, desde la primaria, secundaria y de ahí en adelante y hasta el momento la maestra Paulita todavía la sigo frecuentando y yo sigo diciendo que ella fue mi hada madrina. Ella fue mi hada madrina en todo esto. Gracias a ella, pues conozco un montón de cosas, conocía un montón de cosas desde muy pequeño. Dibujamos la otra cejita, por favor. Espero no aburrirlos con mi triste historia. A la derecha, no sé si ya lo había contado, ni recuerdo si ya se lo había contado. Colocamos la cejita desde el centro hacia la derecha. Una mega aventura, dice. Joana dice, qué padre, voy a llorar. Joana, para que no, los que no conocen a Joana todavía, Joana llora por todo. Le cuentas una historia feliz o una historia triste y dice que se pone a llorar. De alegría o felicidad, pero es muy sentimental, dice Joana. Colocamos la cejita. Entre la ceja y el ojo dibujamos una pequeña sombra degradada. Tono claro, tono medio. Y de repente la maestra Paulita se mete a mis clases, ¿eh? No a estas, pero sí cuando estábamos en el presencial y a veces cuando ofrecíamos unos talleres, cursos gratuitos de óleo, le gusta mucho pintar a la maestra Paulita. Y yo le invitaba a la clase. Elvis, cuando llegues hasta aquí, por favor, vamos a continuar con la nariz. Y en este punto también debemos de medir un poquito los ojos de distancia hacia abajo. ¿Quién fue su hado madrino o su hada madrina, muchachos, en el dibujo? ¿Quién te invitó a tomar una clase? ¿Quién te invitó a tomar una clase? O tú solita, tú solito. De que no, yo quiero, yo quiero. Yo solo, dice Juan Pablo, muy bien. Facebook. Bueno, también Facebook. Facebook Madrino. El papá de Mariana, la mamá de Juanito, la mamá de Jaime. Dice Diana, yo solito desde que tengo 13 años. Dice Leo que yo merengues. Ay, pues, muy bien. La publicación de estudios de arte Frida en Facebook. Muy bien. Contamos con ojitos de distancia hacia abajo, por favor. Primero del ojo izquierdo. Así como medimos la ceja hacia arriba, contamos con ojitos hacia abajo. Observen, por favor, en la fotografía del lado derecho. Un ojito llega hasta aquí. Dos ojitos aquí. Tres ojitos llega a este punto. Yo creo que contando tres ojitos de distancia
Hay tres ojitos y un poquito más. Observa hasta dónde llegan los tres ojitos. Hasta este punto. La nariz mide tres ojitos y un poquito más. Dice Valeria, yo no me acuerdo. La primera vez que me metí a un taller tenía como 5 años en el kinder. Órale. No, yo sí lo cuento desde los 9 años porque fue mi taller más formal, de donde ya no me sacaban. Dos, tres y un poquito más de tres ojitos. Poquito más de tres ojos hacia abajo, por favor, contando el ojo izquierdo. Muy bien, Diego. Poquito más de tres ojitos y observa que el lado izquierdo de la nariz está a la altura poquito despegado del lagrimal del ojo izquierdo. Entonces colocamos una pequeña línea despegadito del lagrimal del ojo izquierdo y ahí comienza la fosa. Dice Lindsay, yo apenas estoy tomando un curso, fue gracias a una amiga de mi mamá. Muy bien. Dice Ian, cuando le dije a mis papás que quería ser dibujante a los 5 años, me ponían a hacer ¿qué? Planas de círculos, slinky, rayas rectas y curvas. Y total, nunca me metieron porque no teníamos dinero. Pero bueno, al menos te dieron un empujoncito, al menos eras el amigo de letra bonita, con, por hacer así circulitos. Del lado derecho, muchachos, observa la altura de la punta de la nariz, justo a la pupila, justo en la pupila. Entonces, de aquí de la pupila bajamos una línea y aquí va a estar el ancho del lado derecho. Punta de la nariz es un circulito. La punta de la nariz. Fosa izquierda, un ovalito, pegadito a la base. Muy clarito, por favor, muy clarito. Luego les presento a mi maestro Pancho, mi maestro Francisco Hurtado Sánchez. Es mi amigo ahora. Él tenía 18, yo tenía 13 años. O bueno, no, él tenía 14 años cuando yo inicié con él. Él tenía 14, fíjense, cuando él empezó a dar clases. Yo tenía 9 años, él tenía 14. Dibujamos la naricita hacia el marco del lagrimal. Él fue mi primer maestro. Francisco Hurtado Sánchez, le dicen Rey Patán. Tiene un cómic que se llama Patán, el cómic, si lo pueden buscar en algún momento. Y tiene historias así bien bizarras. Fosa de la nariz, aquí por debajo en un horizonte, o bueno, perdón, una línea horizontal con sombrilla. Hay diferentes brillos desde la punta. Aquí mapeamos el brillito. Y a la izquierda, aquí hay otro brillito así largo. No sé si lo alcanzan a notar, pero hay un brillito aquí largo. Sombreamos, por favor, primero desde la base de la nariz. De abajo hacia arriba. Con un tonito claro. Tono medio. Más hacia la punta de la nariz. Aquí hay más sombra. Y hacia arriba, muchachos, conectado desde la punta de la nariz hacia la ceja, podemos colocar esta sombrita así en diagonal, que se conecte hacia la ceja. Esa sombrita en el frente de la nariz.
Suavecito, por favor, el trazo. Y el lado izquierdo llevo una sombrita en diagonal también para darle un lado, otra cara a la nariz. Tono claro, tono medio aquí más hacia debajo del ojo. Y sombreamos esferizando también la fosa de la nariz aquí del lado externo. Hay un tonito más oscuro aquí entre la punta de la nariz y la fosa izquierda y se genera una basecita de sombra. Y después de la fosa, aquí hay un tonito entre medio y oscuro, que es la sombra proyectada de la nariz sobre el resto de la piel, aquí por debajo. Tono claro puede ser tono medio y tono oscuro, enmarcando esta basecita de la nariz. Colocamos una sombrita, puede ser una sombrita cruzada, una sombrita de malla, suavecito, suavecito. Para darle un poquito más de textura en la pielecita y que se selle esa sombra. Entre ambas cejas, una pequeña sombrita que une. En el ojito derecho, una pequeña sombrita sobre el pómulo o desde el lagrimal. Miren, aquí desde el lagrimal es una sombrita degradada. En diagonal hacia abajo a la derecha. Aquí lleva un poquito de brillo. Este brillito lo podemos mapear también. Aquí lo podemos mapear. En la nariz también podemos mapear este brillito aquí por encima. Y del lado derecho de la nariz, aquí hay otra sombrita. Simplemente dándole volumen a toda la partecita superior de la nariz. Te fijas que no es tan delineado la nariz, es más el juego de sombras. Es mucho el juego de sombras. Dudas, muchachos, hasta este punto. Dice Alondra que ya le duele la mano. ¿A quién más ya le dolió la mano? Bueno, descansamos tantito. 30 segunditos. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. Bueno, un minutito, un minutito. Para que lleguen hasta este punto. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Todo bien? Terminamos de sombrear debajo del ojo izquierdo, muchachos, en una linecita horizontal. Observa toda esta capita de sombra debajo del ojo izquierdo. Tono claro. Hay una pequeña diagonal aquí de lucecita a la izquierda. Tono claro. Tono medio se une a la sombrita de la nariz y hacia la parte superior cercano al ojo. En una línea, una sombrita horizontal de preferencia. Alrededor del ojito por aquí a la altura del rabillo del ojo. Suave, suave, suavecito.
Ahora vámonos con la boca. ¿Cuánta distancia hay de la nariz hacia la boca? ¿Qué es lo que cabe en esa distancia para poder saber cuánto mide? Un ojito de distancia. Perfecto. Un ojito de distancia debajo de la nariz. Tomamos la altura del ojo, el ojo izquierdo. Posicionamos de la nariz y medimos hacia abajo un ojito de distancia y ahí comienza la boca. Observa dónde está el surco labial. Justo al centro de toda el área de la nariz. ¿Sí? De todo lo ancho de la nariz, justo al centro, colocamos una pequeña sombrita triangular para el surco labial. Este triangulito para la sombra. Ahí. Hay dos brillitos. A la izquierda y a la derecha de ese triangulito. Del lado izquierdo lleva una sombrita también en diagonal, enmarcando este ladito por encima de la boca. Con un tonito claro lo podemos dejar primero. ¿Cuál es el ancho de la boca? De ahí ya cuando terminó el surco labial, ahí comienza la boquita. Y de aquí comienza la boca. Aquí se forma una letra V. El ancho de la boca, primero, fíjate, está más fácil primero del lado derecho. La comisura del lado derecho está justo a la altura del lagrimal. ¿Ya lo viste? Justo a la altura del lagrimal del ojo derecho. A la altura del lagrimal colocamos una línea punteadita que baja y nos dice dónde va a estar colocado esta partecita de la boca. ¿De acuerdo? Aquí. Está bien cortito. Del lado izquierdo, si tuvimos una línea vertical, vemos que está entre el lagrimal y el iris, aquí en medio del globo ocular, entre el lagrimal y el iris, a la mitad de distancia. Entre el lagrimal y el iris, ahí colocamos una línea vertical hacia abajo y nos dice aproximadamente dónde va a quedar colocada la comisura del lado derecho, del lado izquierdo. Centro del labio y dibujamos primero la parte interna de la boca y por debajo. A la derecha, aquí ubicamos este labiecito del lado derecho. A la izquierda, un triangulito alargado abajo a la izquierda hasta la linecita para la comisura, ahí hacia abajo. Texturizamos antes el labiecito superior, lo texturizamos con sombras de abajo hacia arriba como pestañitas, de abajo hacia arriba. Hay un pequeño espacio entre el labio superior y el inferior para la abertura de la boca. Y se muestran muy poquito los dientes. Con una poquita sombrita desde la comisura izquierda, aquí rellenamos fuerte. Y vamos degradando la sombrita vertical hacia el dientecito al centro. Muy clarito, por favor. Y un poquito definidos los dientecitos. Un poquito. Y la comisura a la derecha más oscura. El labiecito inferior se forma por dos óvalos. El ovalito más grande y entero es el de la izquierda y el ovalito derecho es incompleto por detrás del primero. Ovalito a la izquierda, ovalito a la derecha. Y de aquí se unen estos dos. Y unimos hacia la comisura del lado izquierdo. Y el lado derecho ya queda aquí bien cortito. Antes de colocar la textura en el labio inferior, mapeamos un poquito el brillo, miren aquí por debajo.
Todo eso es brillito. Y texturizamos de arriba hacia abajo, dándole volumen con ligeras curvas, por favor. Ligeras curvitas del centro hacia abajo. Delinea esta parte interna para que se pueda diferenciar muy bien. Ya tenemos la boca. Debajo del labio inferior seguimos, bueno, desde la nariz, aquí seguimos completando esta sombrita en diagonal que rodea la comisura del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, la comisura de la boca del lado izquierdo, por debajo hasta debajo de la boquita, aquí lleva más sombra. Colocamos un tonito medio y oscuro aquí debajo de la labiecito. Y la bolita de la barbilla, observa que el ancho de esa bolita es muy similar al ancho de la boca. En esta ligera diagonal, debajo de la boca, colocamos este ovalito. Cualquier cosita más pequeña que el ancho de la boca. Aquí está. Ese ovalito vamos a tratar de esferizarlo primero. Sombrito de tono claro. Sombrito de tono medio. Hasta un tonito medio nada más. Del lado derecho lleva un pequeño brillito por aquí. Intentamos unir, por favor, desde la barbilla hasta la ceja. Aquí ya bien sencillo, unimos desde la barbilla, subimos la línea, por favor, le damos un poquito de relieve a la altura de la boca. Subimos en diagonal y a la altura de la mitad de la nariz se muestra el volumen del pómulo. No lo hagan tan picudo, por favor. Hay una línea vertical desde el pómulo hacia el ojo. Una línea vertical. No lo pronuncien demasiado ese pómulo. Es muy ligerito. Y ya después con un relieve hacia la derecha se une con la ceja. Todo ese lado derecho sombreamos en diagonal en un tonito claro, por favor. Tonito clarito, todo el orillito. Te sirve mucho para practicar tus líneas. Está muy padre la práctica con pluma. Un tonito medio, más o menos aquí debajo del naricita. No tan intenso. Y en la orillita del pómulo. Ahí tenemos toda la carita. Toda esa parte lleva más cantidad de sombra. Ya vimos por la iluminación. Pero con un tonitos claros. Ya vimos que son juego de tonitos claros. Ahora vamos a completar ya por último hacia el lado izquierdo. Primero ubicamos la oreja. Debemos de ubicar primero la oreja para saber qué tan ancho va a estar el rostro. Si medimos este ojito nuevamente de ancho y lo duplicamos a la izquierda, un ojito llega hasta aquí. Contamos aquí un ojito. Dos ojitos llega justo donde comienza la orejita.
Aquí, 2 ojitos. Y 3 ojitos el tercer ojito es el ancho justamente de la oreja. Entonces vamos a medir, por favor, 3 ojos de distancia hacia la izquierda. Marcamos 1 y aquí no hay nada. Marcamos 2 y aquí inicia la oreja. Marcamos 3 y aquí termina la oreja. Del 2 al 3, a la altura del ojo, dibujamos la parte superior de la oreja. Ahí inicia la oreja. ¿Dónde termina? La base de la oreja está justo al el bordecito o a la punta del círculo de la nariz, ¿ya vieron? A la punta o al circulito, al centro del círculo en la punta de la nariz. Ubiquen la punta de la nariz. Marcamos una línea hacia la izquierda. De hecho, las letras te ayudan, fíjate, como líneas guía para definir dónde va la base en el lóbulo. Pero la oreja va en inclinación así, una pequeña diagonal. Ahí termina el lóbulo. Incluso podemos dibujar el aretito. Aquí está el aretito. Antes de completar la barbilla, hacemos toda la sombrita dentro de la oreja. Observamos el diseño. Mapeamos los brillitos. Rellenamos en la sombra más intensa. Con un tonito oscuro directo. Debajo del lóbulo y ahí donde termina el lóbulo de la oreja, hacia abajo, muy clarito, no tan delineado, se une a la barbilla. Clarito el trazo de la unión entre la oreja y la barbilla, clarito, por favor. Toda esta parte lleva una sombra súper, súper clarita. Aquí debajo del pómulo, señalando la basecita. Súper, súper clarita. Lleva muchísima luz en este punto. Aquí hay un brillito justo en el pómulo. Este brillito lo podemos incluso mapear. Imagínate, Ian, si en esta práctica tu hija dice que eres un vago rayando los libros. Yo que quería meter una clase con técnica así de spray para grafitear. Ahora, cuando metamos esa clase de dibujo con spray, en lugar de pedirles una hoja, les voy a pedir, a ver, una pared, por favor. Una pared de su casa, la que más les guste. En la sala, ¿no? Así en la sala. Antes de terminar, perdón, de pasar a cualquier otra cosa, ya nos pasamos de tiempo. Nada más completamos, por favor, el cuello, el ancho del cuello. Aquí a la altura del lóbulo de la oreja, y es el cuello vertical. Y observa a donde termina el lado izquierdo de la boca. Ahí continúa el otro borde del cuellito. Todo esto lleva una sombra que ahí se las dejo para que la completen también ustedes. Tono claro, tono medio, tono oscuro. Y en el cabellito, muchachos, solamente les voy a dar la indicación del volumen. Ya la textura la podemos completar. Primero el volumen, por favor, de la frente.
Medimos, por favor, ya casi terminamos. Vamos a medir la distancia que hay entre la ceja y el borde de la frente. Si ubican aquí el bordecito de la frente. ¿Cómo sería más sencillo medirlo? La distancia que hay entre la ceja y la frente es la misma medida que hay, observa, entre la pestaña del ojo izquierdo y la base de la nariz. Repito, la distancia que hay entre la ceja y la frente, esto que estoy señalando con el puntero, es la misma distancia que hay entre el borde de la pestaña superior y la base de la nariz. ¿Se entiende? Para que no, o puedes medir con ojitos de distancia también. La distancia de la pestaña superior a la base de la nariz es la misma distancia que hay de la ceja, no del ojo, de la ceja hacia el borde de la frente. De la ceja al borde de la frente. Ahí colocamos una pequeña línea guía que me lleva al borde izquierdo y la patilla. Y el volumen del cabello, por favor, muchachos, una media luna para arriba y hacia la izquierda. O lo que es lo mismo, hacia arriba y hacia atrás. Una media luna. Toca el borde de la oreja. ¿Ya vieron? Mira, se ve bien guapa así, calvilla. Yo digo que todos deberíamos de ser calvos, muchachos. ¿Verdad que sí, Ian? Todos deberían de ser calvos, muchachos, se los recomiendo. Así, todos peloncillos. Te ahorras en todo. Te ahorras cortes de cabello, te ahorras en gel, te ahorras en spray, te ahorras en peines, te ahorras tiempo, jabón y demás. A ti también te han preguntado eso, Ian, de que una vez me dicen, maestro, ¿hasta dónde se lava la cara? Hasta la nuca. Sí. Es una pregunta frecuente. Por medio de mechoncitos, muchachos, así como lo hicimos en el Grinch, dibujamos el cabellito. Por medio de mechones. Pares, por líneas pares, por favor. No, fíjense que desde que me rapé, me ha ahorrado un montón de tiempo. Colocamos todo el mechoncito. Puntito de fuga, por favor, hacia el chonguito. Líneas guía primero, así como lo hicimos en el Grinch. Líneas guía primero para posicionar el cabello. Y después el chonguito aquí con la cebollita. Y a eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo completen porque ya lo practicamos también con el Grinch. Vayan tomándole foto de pantalla. ¿Qué les pareció, muchachos, el dibujo sobre un periódico, sobre un libro? Bien rebelde, ¿verdad? Bien rebelde. Está bien padre. ¿Cuál les gustó más, muchachos? ¿El Grinch o la chica? Muéstrenme su dibujo, por favor. El que más les haya gustado. Muy bien, Ian.
Ah, se salió un poquito ahí de la hoja. Ah, qué padre quedó con las letrotas, Diana. Se ve bien padre esas letrotas. Melanie, qué bonito dibujo, Melanie. Juan Pablo, muy bien, en rojo. Lindsay también en rojo. Betty, muy bien. La hojota del Grinch, del periódico, muy bien. Ah, mira, Diana hizo un rompecabezas. Muy bien, José. En rojo y en azul, muy bien. Davia, muy bien. Muy bonito trazo. Muy bien, Joana. Jaime, muy buen dibujo, Jaime. Me giro porque está así volteado. Muy buen dibujo, Jaime. Joana, muy bien. Ah, mira qué padre que no lo cortaste la hoja. Se ve bien padre ahí cuando ojene así el diccionario, ¿verdad? Van a ver los dibujos. Qué padre. Muy bien, Leo. No voltearon la hoja de cabeza, muchachos. La mayoría no voltearon la hoja de cabeza para que no las letritas no se confundieran. Perfecto, muy bien, muchachos. Muy bien, Sergio. En una misma hoja, muy bien hecho. A ver, aquí Diego. Perfecto, Diego, muy bien. Mariana con rojo. Ah, qué bonito dibujo, Mariana, muy bien. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por haber estado firme en sus dibujos, firme en sus páginas. Espero que les haya gustado. Eso es una práctica bien constante, esta de dibujar sobre páginas así de libros, bien rebeldes. Primero léelo y después ya dibuja sobre él. Mi nombre es Alberto Huichín García. Espero que ya se hayan aprendido mi nombre, al menos. ¿Qué aprendiste hoy, mijita? El nombre del maestro. Cuídense, muchachos, y nos vemos el día de mañana. Muy bien, Ian. Muchas gracias. Algo les iba a decir, pero ya se me olvidó. No, ya no me acuerdo. Era algo sobre, no sé, una mentira, yo creo. Yo me lo sé con los ojos cerrados. Ay, pues, bien, Juan Pablo. Bien, muchachos, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Practiquen, por favor. Es una muy buena práctica para que después anden grafiteando ahí las paredes. Que no les importe lo que hay detrás. No, no es cierto. No, no es cierto. Fíjense que yo, a menos a mí, no me gusta. Es muy mi humilde opinión. No, yo no, a mí no me gusta hacer murales en la pared, así en exterior, al menos en exterior, porque no respetan, no respetan. A mí me da mucho coraje cuando alguien va y pinta, un amigo, que tengo un montón de amigos ahí que van y pintan en paredes. Dura, ¿qué les digo? Una semana, 2 semanas, 3 semanas, a lo mucho, con mucha suerte, un mes, duran bonitos y ya para el poco tiempo están quemados por el sol, grafiteados o cualquier salpicados, ¿no? Cuando llueve, salpica así con todo el lodo a la pared, los carros y se ponen bien feos. De nada te sirve. Muchos dicen, ah, pues para la foto, ¿no? Pues sí, pero y todo el trabajo a la basura. Pero bueno, espero que les haya gustado, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. No grafiten, eso es de cholos. O bueno, sí, pero grafiten bonito, donde no lo alcancen los vándalos, a menos de que tú seas una vándala, un vándalo. Pero no, respeten, muchachos, los dibujos de los demás. Cuídense y nos vemos el día de mañana. Los libros también son para rayarse, muchachos, ya vimos. Yo les recomiendo rayar los libros. No hay una regla donde diga que no debamos de rayar libros. Se ven bien bonitos. Da Vinci, fíjense, Da Vinci rayaba los libros. Nosotros tenemos un montón de libros de las clases presenciales en donde para practicar les poníamos un libro
y practicaban sobre el libro para que encontraran los trazos. Y rayar el libro no es pecado, al contrario, es una pieza más de, para practicar ahí mismo. Dice, ok, voy a rayar los libros de la escuela. No, tranquilos, tranquilos. A menos de que los estés usando, pues no, no. No, unos libros, Marión, que no utilices, ya, que hayas leído. Cuídense, muchachos, y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Y feliz Navidad. Ah, no, era todavía no. Ya, ya casi, ya casi. Bye.